Yo maté a mi marido, y lo digo sin temblar, aunque pasaron 17 años desde aquella noche todavía siento el veneno en mis manos, todavía escucho su voz apagándose, y todavía guardo el secreto que nadie, absolutamente nadie, sospechó jamás. ¿Quieres saber cómo lo hice, por qué lo hice, y qué escondía detrás de esas paredes en Xochimilco? Quédate hasta el final, suscríbete, porque lo que te voy a contar no es un cuento, es la verdad que me ha quemado el alma por décadas. Me llamo Rosa, nací en 1943, en un México donde las mujeres nacíamos para servir, para bajar la cabeza, para aguantar. Así me criaron, así me dijeron que debía vivir, y así empecé a morir poco a poco. Me casé a los 19 con Antonio, el hombre que todos decían que era guapo, encantador, trabajador, pero detrás de la sonrisa se escondía la bestia, los golpes, los insultos, las humillaciones, fueron mi pan de cada día. Viví más de 40 años en silencio, con los huesos marcados por los puños, con el corazón lleno de miedo, y aún así, yo sonreía en las fiestas, yo cocinaba como si nada pasara, yo fingía un matrimonio digno para no avergonzar a mis hijos. Diego y Carmen eran lo único que me mantenía viva, lo único que me daba fuerzas. Pero un día, muchos años después, cuando yo ya tenía 65, me di cuenta de algo peor, algo que ni las pesadillas más oscuras me habían mostrado. Antonio, el padre de mis hijos, el abuelo de mi nieta Sofía, estaba tocando lo que no debía, estaba robando la inocencia de una niña de 8 años. Lo noté primero en sus ojos, en los ojos de Sofía. Ella no quería dormir en su cuarto, lloraba en silencio, se escondía cuando él llegaba. Después aparecieron los moretones, las excusas torpes, los ruidos en la noche, y mi corazón me gritaba que algo estaba mal, pero yo no quería creerlo, no quería, hasta que lo vi con mis propios ojos. Esa noche abrí la puerta, y lo vi como mi marido se inclinaba sobre la cama de mi nieta, vi sus manos sucias, escuché los sollozos apagados, y sentí que el mundo se me rompía en pedazos. Quería gritar, quería matarlo ahí mismo, pero mi cuerpo temblaba, mis piernas se congelaron, y lo único que pude hacer fue retroceder, cerrar la puerta, morderme los labios hasta sangrar. A partir de ese instante, ya no hubo retorno. Yo sabía que la ley no me ayudaría, que las autoridades cerrarían los ojos como siempre lo hicieron. Yo sabía que si callaba, él seguiría, y tarde o temprano la vendería. Sí, porque después descubrí algo aún más monstruoso. Antonio no solo abusaba, también planeaba entregar a Sofía a una red de hombres, una red de tráfico que operaba muy cerca de nosotros. Lo escuché hablar, lo escuché negociar. 3 días, solo 3 días le quedaban a mi nieta antes de desaparecer. Imagina mi desesperación, mi rabia, mi miedo, un torbellino dentro de mí. Tenía que actuar, tenía que detenerlo, y si para salvar a Sofía debía convertirme en asesina, lo haría, sin dudar, porque más allá de la moral, más allá del pecado, estaba la vida de mi nieta, y ninguna vida valía más que la suya. Por eso estoy aquí, para contarte cómo una mujer vieja, cansada, golpeada por los años y por la violencia, decidió enfrentar al demonio que dormía en su propia cama, y cómo con sus propias manos, con su propio ingenio, con su propio odio contenido, puso fin a todo. Esto no es fácil de decir, mi voz se quiebra, mis manos tiemblan, pero quiero que escuches cada palabra, porque cada palabra es una cicatriz, y cada cicatriz es una advertencia. Tú que me miras, tú que escuchas mi historia, dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Callarías, esperarías que la justicia viniera, o mancharías tus manos de sangre para proteger a los tuyos? Quédate conmigo, porque lo que viene es la parte más oscura, la parte donde la abuela dejó de ser víctima y se convirtió en juez, verdugo y guardiana de su propia familia.
Me llamo Rosa, y quiero que me escuches con atención, porque cada pedazo de mi vida fue una cadena, una prisión que me moldeó hasta convertirme en lo que soy. Nací en Xochimilco en 1943, un lugar hermoso lleno de trajineras de colores, flores, agua tranquila, pero detrás de esa belleza había una sociedad que nos ahogaba a las mujeres. Nos decían que nacimos para servir, para obedecer, para agachar la cabeza, y yo lo creí, porque no conocía otra cosa. Mi padre era un hombre duro, jornalero, trabajaba de sol a sol, y cuando llegaba a casa traía el cansancio en la frente y la rabia en las manos. Mi madre, callada, sumisa, cocinaba, lavaba, curaba sus heridas en silencio. Nunca la vi alzar la voz, nunca la vi rebelarse. Ella fue mi ejemplo. Yo pensaba que así debía ser, que el amor era aguantar, que la vida era soportar. Crecí rodeada de carencias, de hambre en algunos inviernos, de vestidos heredados de primas mayores, de zapatos que me quedaban grandes o pequeños, pero lo que más recuerdo no es la pobreza, sino las miradas, esas miradas de vecinos, de tíos, de todos los que repetían lo mismo, que una mujer sola no vale nada, que si quería respeto tenía que casarme. A los 19 años llegó Antonio, guapo, sonriente, con palabras dulces que me hacían sentir especial. Todos decían que era un buen partido, trabajador, responsable. Yo lo miraba y pensaba que quizá el destino me había dado un regalo, un escape de la vida gris que me esperaba. Acepté casarme sin conocer la oscuridad que le escondía. El día de la boda sonreí como si fuera feliz, y sí, por unas semanas lo fui. Antonio me trataba con ternura frente a la gente, me traía flores, me hacía sentir mujer, pero pronto, muy pronto, vi su verdadera cara. Las flores se marchitaron, las palabras dulces se convirtieron en insultos, y las caricias en golpes. La primera vez que me pegó lloré, le supliqué, me prometió que no volvería a hacerlo. Yo le creí, porque eso me enseñaron, que los hombres tienen derecho a enojarse, que las mujeres debemos perdonar, y yo lo hice, lo perdoné una y otra vez, hasta que los golpes se hicieron costumbre, hasta que mi cuerpo aprendió a esconder los moretones bajo la ropa. Pasaron los años, tuve 3 hijos, pero solo 2 sobrevivieron. Diego, fuerte, serio, callado, y Carmen, dulce, frágil, llena de miedo. Yo intentaba protegerlos, pero la sombra de Antonio los cubría también. Sus gritos resonaban en toda la casa, sus puños golpeaban paredes, mesas, a veces también sus cuerpos. Yo soportaba, me mordía los labios, ponía la cara para que no los tocara, sacrificaba mi paz para salvarlos, y aún así, ellos crecieron marcados. Diego se refugió en la disciplina, se alistó como soldado, huyó de la casa apenas pudo. Carmen, en cambio, se volvió pequeña, se encogía cada vez que alguien levantaba la voz. Mientras tanto, afuera, todos veían otra historia, la familia respetable, la mujer dedicada, el hombre trabajador. Yo sonreía en las fiestas, servía mole y tamales a los vecinos, recibía elogios por tener un hogar ordenado, y nadie sospechaba lo que pasaba puertas adentro. Nadie preguntaba por qué mis ojos estaban hinchados, por qué mis manos temblaban. Todos preferían creer la mentira. A veces me miraba al espejo y no reconocía a la mujer frente a mí, arrugada antes de tiempo, con el alma rota, y me preguntaba si algún día saldría de ese infierno, pero la respuesta siempre era no, porque yo no sabía vivir sin cadenas, porque pensaba que Dios me pedía paciencia, porque me daba miedo el que dirán. Los años se volvieron décadas, 43 años de matrimonio, 43 años de golpes y silencios, de fingir que todo estaba bien, hasta que llegó Sofía, mi nieta, la hija de Carmen, una niña que nació con una sonrisa tan pura que me devolvió la esperanza. Sofía era mi luz, mi alegría, mi razón de seguir respirando.
cada vez que ella corría a abrazarme yo sentía que todo el dolor valía la pena. Yo la cuidaba, le contaba cuentos, le enseñaba a bordar, le mostraba los canales de Xochimilco, quería que su infancia fuera distinta a la mía, quería que conociera la ternura que a mí me fue negada, y durante un tiempo creí que lo estaba logrando. Pero Antonio, siempre Antonio, acechaba como un lobo hambriento, sus ojos se posaban en Sofía de una manera que al principio no entendí, después empecé a notar cosas, gestos, miradas, silencios incómodos, y mi corazón me decía que algo no estaba bien. En 2008, cuando yo tenía 65 años, descubrí la verdad que me arrancó la última pizca de inocencia, lo vi con mis propios ojos, y a partir de ese instante, mi vida cambió para siempre. No era solo el dolor de una abuela, era la furia de una mujer que había sido pisoteada toda la vida, y que por primera vez, sintió que tenía derecho a defenderse, a defender lo que amaba, aunque eso significara cruzar la línea que nunca pensé cruzar. Ahora entiendes quién soy, de dónde vengo, por qué callé tanto, y por qué esa noche, en esa casa de Xochimilco, el silencio se rompió. Esa noche nunca se borrará de mi mente, la recuerdo con cada detalle, como si hubiera sido ayer. Sofía dormía en la recámara del fondo, yo estaba en mi cama, los ojos abiertos, el corazón latiendo fuerte, porque algo dentro de mí me decía que algo malo estaba pasando. Escuché pasos, escuché la puerta que crujió despacio, me levanté, caminé en silencio, y cuando abrí la puerta, vi lo impensable, vi a Antonio inclinado sobre el cuerpo frágil de mi nieta, sus manos, su respiración, su sombra enorme cubriendo la inocencia de una niña de 8 años. Quise gritar, quise lanzarme sobre él, pero mi garganta se cerró, mis piernas se volvieron piedra, mis manos sudaban, cerré la puerta de golpe, y me quedé apoyada en la pared, conteniendo un alarido que me quemaba el pecho. Sofía lloraba en silencio, y yo me sentí más débil que nunca. Esa noche no dormí, di vueltas en la cama, escuchando cada ruido, cada movimiento, preguntándome cómo había permitido que el monstruo viviera conmigo tanto tiempo, como no lo había visto antes, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió, una furia, una determinación que nunca había sentido. Los días siguientes fueron un tormento, observaba a Sofía, veía sus ojos apagados, su sonrisa rota, las marcas en su piel, y la certeza me atravesaba como un cuchillo. Tenía que hacer algo, no podía seguir callando, no podía repetir el silencio de mi madre, el silencio de tantas mujeres, yo debía romperlo, aunque me costara la vida. Empecé a vigilar a Antonio, lo escuchaba, lo seguía con la mirada, notaba cómo se iba de casa con llamadas misteriosas, cómo hablaba en voz baja por teléfono. Una tarde lo escuché desde la cocina, no sabía que yo estaba cerca, y lo oí decir palabras que me helaron la sangre: precio, entrega, compradores, 3 días. Sentí que me faltaba el aire, entendí que no solo abusaba de Sofía, entendí que quería venderla, que estaba en contacto con una red de hombres, un grupo que compraba niñas como si fueran objetos, y Sofía estaba en la lista. En 3 días planeaban llevársela. La desesperación me consumió, corrí a la habitación, abracé a Sofía con todas mis fuerzas, ella me miró con esos ojos llenos de miedo, y yo le prometí, le juré que nada malo le pasaría, que yo la protegería, aunque para eso tuviera que mancharme las manos de sangre. Esa misma noche busqué a Diego, mi hijo, mi soldado, el único que sabía lo que era la guerra. Él había visto la muerte de cerca, él había cargado armas, él podía entender mi decisión. Lo esperé afuera de su casa, cuando lo vi salir me quebré, lloré frente a él como nunca antes, le conté todo, cada detalle, cada horror. Al principio no me creyó, su rostro se endureció,
me preguntó si estaba segura, y cuando vio mis ojos, cuando escuchó mi voz quebrada, supo que era verdad. Diego apretó los puños, caminaba de un lado a otro, su respiración era pesada, decía que quería matarlo con sus propias manos. Yo lo detuve, le dije que debíamos ser inteligentes, que la policía no haría nada, que la justicia se compra con dinero, que si denunciábamos nos ignorarían, que teníamos 3 días, y que la única salida era actuar por nuestra cuenta. Pasamos horas planeando, hablando en susurros, pensando en cada movimiento. Diego me pidió calma, me pidió valor. Yo lo miré y le dije que lo único que quería era salvar a Sofía. No me importaba nada más, ni mi vida, ni mi alma, solo ella. Al día siguiente empecé a preparar todo, limpié la casa como si esperara una visita, cociné como si fuera una ocasión especial, sonreí frente a Antonio como si nada pasara, pero por dentro, mi mente maquinaba cada segundo. Diego consiguió una grabadora, me dijo que necesitábamos pruebas, que si lográbamos grabar a Antonio confesando, tendríamos algo para proteger a Sofía después. Mientras tanto, yo pensaba en el veneno, en el mole poblano, el platillo que Antonio adoraba. Ese sería el escenario, la mesa, la comida, la última cena. Pero el tiempo corría, cada hora pesaba como una losa. Antonio seguía con sus llamadas, con sus planes. Yo escuchaba fragmentos, nombres que no entendía, cifras, órdenes, y cada palabra era como un martillo golpeando mi cabeza. 3 días, 2 días, 1 día. La noche anterior a la entrega no pude más, me encerré en el baño, miré mi reflejo en el espejo, y le hablé a esa mujer que apenas reconocía, le dije que había llegado la hora, que ya no era víctima, que ahora era cazadora, que tenía que ser más fría que él, más calculadora que él, porque no había segunda oportunidad. Mis manos temblaban, pero dentro de mí ardía un fuego nuevo, un fuego que me decía que yo, Rosa, la mujer que había aguantado 40 años de golpes, estaba a punto de levantarse contra su verdugo. Esa fue la primera vez en toda mi vida que sentí poder, verdadero poder. La mañana siguiente, el día final, me levanté temprano, preparé los ingredientes, los puse sobre la mesa como si fueran armas, cada chile, cada especia, cada grano de chocolate, era parte de mi plan, pero el ingrediente secreto, el que aseguraría su fin, lo guardé en un frasco pequeño, veneno puro, silencioso, mortal. Mientras cocinaba, mis pensamientos corrían como locos, recordaba cada golpe, cada insulto, cada lágrima, y cada sonrisa rota de Sofía, y eso me daba fuerza, sabía que al caer la noche, todo acabaría. Antonio llegó a la casa silbando, como si nada, como si el diablo no viviera en su piel. Yo lo miré a los ojos, y por primera vez no sentí miedo, sentí odio, sentí desprecio, y al mismo tiempo, una calma extraña, porque ya sabía lo que iba a pasar. Esa tarde pasó lenta, eterna, yo acomodaba los platos, ponía la mesa, y cada detalle era parte del escenario de la muerte. Sofía jugaba en el patio, ajena a lo que estaba por suceder. Diego estaba cerca, vigilando, esperando el momento exacto. El sol se escondía, la casa se llenaba de sombras, y yo sabía que la última cena estaba por comenzar. La mesa estaba servida, las velas encendidas, el mole poblano burbujeaba en la olla, yo lo probaba, removía despacio, con una calma fingida, mientras en mi interior un huracán rugía, cada cucharada tenía el veneno mezclado con el chocolate, invisible, indetectable, letal. Antonio entró al comedor con su paso pesado, se sentó en la cabecera como siempre, dueño y señor de todo, me miró con esa sonrisa arrogante que siempre me lava la sangre, pero esta vez no me dominó. Lo miré de frente, sostuve su mirada,
y no parpadeé. Me preguntó qué celebrábamos, yo respondí que nada, que solo quería cocinarle su platillo favorito, que me sentía agradecida, dije esa palabra con veneno en la lengua, con una mueca que disfrazaba mi rabia. Sirvió el plato, el aroma llenó la habitación. Antonio tomó la cuchara, la levantó despacio, y en ese instante mi corazón casi se detiene. Iba a comer, iba a entrar en su cuerpo, iba a destruirlo desde dentro, pero entonces se detuvo, dejó la cuchara sobre el plato, me miró fijo, sus ojos se entrecerraron, y sonrió. Dijo que yo estaba rara, que había algo extraño en mi forma de mirarlo, en mi voz, en mi silencio. Me preguntó qué escondía, sentí que el aire me faltaba, traté de sonreír, de fingir, pero su mirada era como un cuchillo. Se levantó de la silla, dio la vuelta a la mesa, se acercó, me tomó del brazo con fuerza, y susurró al oído, «Tú me quieres envenenar». Un escalofrío recorrió mi espalda, me solté, traté de negar, pero en ese momento, Antonio sacó una pistola de la pretina, me apuntó al pecho, el cañón frío frente a mi corazón, mi respiración se volvió jadeo, el tiempo se detuvo. Sofía estaba en su cuarto. Diego estaba afuera, y yo estaba sola frente al monstruo. Antonio me empujó contra la pared, me gritó que hablara, que dijera la verdad, que confesara. Yo solo temblaba por dentro, pero en mis labios apareció una sonrisa extraña, la sonrisa de alguien que ya no teme. Le dije que sí, que quería matarlo, que quería verlo caer, que cada bocado de ese mole era su condena. Se rió, una carcajada seca, fuerte, apretó el gatillo un poco, el clic resonó como un trueno, pero no disparó. Dijo que yo no tenía agallas, que siempre había sido débil, que no me atrevería. Y entonces, algo sucedió, un ruido en el patio, un golpe suave. Antonio se distrajo por una fracción de segundo, yo aproveché, con toda la fuerza que quedaba en mis manos viejas, le empujé el plato contra el pecho, el mole se derramó sobre su camisa, el veneno en contacto con su piel, él retrocedió maldiciendo, levantó la pistola, y en ese instante Diego irrumpió por la puerta. El grito de mi hijo resonó, apuntó con su propia arma. Antonio giró, el tiempo se volvió humo, 3 segundos eternos. Antonio titubeó, bajó un poco la pistola, y entonces, como si el diablo mismo lo guiara, tomó un bocado rápido con la cuchara, la metió a la boca desafiándome, me miró y sonrió con los dientes manchados de mole, dijo, si quieres que muera, tendrás que verlo con tus propios ojos. Yo me quedé inmóvil, mis manos heladas. Diego gritaba que soltara la pistola. Antonio se reía, pero de pronto, la risa se quebró, tosió un sonido áspero, se llevó la mano al cuello, sus ojos se abrieron como platos, cayó de rodillas, la pistola rodó por el suelo, su cuerpo temblaba, el veneno hacía su trabajo. Diego me tomó de los hombros, me sacudía, me decía que respirara, que todo estaba bien. Pero yo no podía apartar la vista de Antonio, el hombre que me había destrozado la vida, el hombre que había intentado robarle la infancia a mi nieta, estaba ahí, retorciéndose, como un animal herido. Los segundos pasaron lentos, interminables, hasta que finalmente se desplomó en el suelo, inmóvil, sus ojos abiertos, vacíos, el silencio cayó sobre la casa. Un silencio denso, espeso. Diego recogió la pistola, revisó los bolsillos de Antonio, sacó su celular, lo encendió, y ahí estaba la grabación, los mensajes, las llamadas con los compradores, las pruebas que lo condenaban. Me abrazó fuerte, me dijo que teníamos que actuar rápido, que había que simular todo
que no podíamos dejar cabos sueltos, mis piernas apenas me sostenían, pero lo seguí, lo ayudé, movimos el cuerpo, limpiamos la mesa, dejamos la pistola en su mano, y armamos la escena de un suicidio. El sudor corría por mi frente, mis manos temblaban, pero cada movimiento era preciso, calculado, como si en ese instante yo hubiera nacido para eso, o para borrar huellas, o para cubrir la verdad. Sofía salió de su cuarto asustada. Diego corrió hacia ella, le dijo que todo estaba bien, yo la abracé, la apreté contra mi pecho, y juré en silencio que nadie, nunca más, le haría daño. Cuando llegó la policía, la versión estaba lista. Antonio deprimido, problemas económicos, el expediente con sus llamadas turbias, todo cuadraba, nadie sospechó, nadie investigó más allá, cerraron el caso como suicidio, y se fueron. La casa volvió a quedarse en silencio, yo me senté en la sala, con las manos manchadas, con el corazón deshecho. Diego me miraba, sus ojos oscuros, llenos de preguntas, de miedo, de alivio. No lloré, no esa noche, me quedé inmóvil, mirando el vacío, escuchando mi respiración entrecortada, comprendiendo que había cruzado una línea sin retorno, que la mujer que había soportado golpes, humillaciones, silencios, había muerto junto con él, y que en su lugar, había nacido otra. Una mujer capaz de matar para salvar lo que amaba. Esa noche entendí lo que era el poder, lo que era la venganza, lo que era la justicia en mis propias manos, y aunque me dolía, aunque una parte de mí se rompía, otra parte, la más escondida, sonreía. Antonio estaba muerto. Sofía estaba a salvo, y yo respiraba por primera vez en 40 años. La casa quedó vacía, pero el vacío pesaba como una losa. Antonio ya no estaba, su sombra ya no se arrastraba por los pasillos, no había gritos, no había golpes, pero tampoco había silencio de paz, era un silencio extraño, lleno de fantasmas. Me senté en la sala esa madrugada, escuchando los pasos de Diego que iba y venía, limpiando, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Sofía dormía, inocente, ajena al infierno que había estado a punto de tragársela. El reloj marcaba las 3 de la mañana, yo no cerraba los ojos, cada vez que parpadeaba veía su cara, los ojos abiertos, la lengua hinchada, el cuerpo retorciéndose, el veneno quemando sus entrañas, y mi mente gritaba, fuiste tú lo mataste, pero otra voz respondía, sí. Lo mataste, y salvaste lo único que valía la pena en esta vida. Pasaron los días, la policía cerró el caso rápido, todo cuadraba, el expediente mostraba llamadas sospechosas, mensajes turbios, la pistola en su mano, la versión de un suicidio por presión económica, nadie quiso indagar más. Antonio había tenido amigos poderosos, pero también enemigos, todos aceptaron la explicación sin discutir, y yo fingía el duelo, fingía lágrimas que no salían, abrazaba a las vecinas que venían a dar el pésame, y en silencio sentía un alivio amargo. El entierro fue sencillo, un ataúd cerrado, tierra cayendo sobre la madera, rezos murmurados. Diego me sostuvo el brazo. Sofía apretaba mi mano. Yo miraba la tumba sin lágrimas, sin rezos, solo con un pensamiento repetido una y otra vez, al fin terminó. Pero el fin no era fin, las noches se llenaron de sombras, soñaba que Antonio regresaba, que abría la puerta del cuarto, que me arrancaba de la cama, despertaba empapada en sudor, jadeando, buscando el sonido de sus pasos, y no estaba. Pero la sensación no se iba, la culpa me mordía, la pregunta me quemaba, ¿hice bien? Tenía derecho. Diego trataba de tranquilizarme, me decía que no pensara más, que todo había salido perfecto, que nadie sospecharía,
pero yo lo veía distinto, sus ojos se habían endurecido, su voz se volvió más seca, como si la muerte de su padre le hubiera cambiado la piel, como si cargara un peso que no podía soltar. A veces lo escuchaba caminar en la madrugada, armado, revisando puertas y ventanas, como si esperara que alguien viniera a cobrarnos lo que hicimos. Sofía, en cambio, empezó a sonreír de nuevo, a reír con esa risa limpia de niña, o jugaba en el patio, cantaba canciones de la escuela. Poco a poco recuperaba la alegría, verla me llenaba de fuerza, o me recordaba por qué lo hice, o por qué crucé la línea. Con el tiempo, la casa cambió, pintamos las paredes, abrimos ventanas que siempre habían estado cerradas, dejamos entrar la luz, yo cocinaba sin miedo, ponía música. Sofía bailaba en la cocina. Diego la cargaba en los hombros, y por momentos, por instantes breves, sentía que teníamos un hogar. Pero cada felicidad venía acompañada de un aguijón, a veces al servir mole poblano, mis manos temblaban, el aroma me devolvía al momento del crimen, veía su rostro convulsionando, y tenía que apartar el plato. Diego notaba mi gesto, me decía que lo olvidara, que no pensara, pero no era tan fácil. Un día recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre en el sobre, la abrí con manos frías, adentro había una hoja en blanco, y en el centro, una palabra escrita a máquina, asesina, el corazón se me detuvo, la carta cayó al suelo. Diego la recogió, me miró con furia contenida, me dijo que tal vez era una broma, un error, pero yo lo vi en sus ojos, él también sintió el hielo correrle por las venas, alguien sabía. Durante semanas viví con miedo, mirando por la ventana, esperando ver a alguien observando, revisando cada ruido en la calle, pero nada más sucedió, ni cartas, ni llamadas, el silencio regresó, y me convencí de que quizás fue casualidad, un juego cruel del destino. Años pasaron. Sofía creció, se convirtió en una joven fuerte, valiente, estudiosa, decidió dedicarse a defender a niños en situación vulnerable. Cada vez que la veía dar un discurso, cada vez que la escuchaba hablar de justicia, mi pecho se llenaba de orgullo, pero también de un nudo, porque yo sabía que esa fuerza nació del horror que casi la destruye. Diego encontró trabajo estable, se convirtió en el pilar de la familia, siempre vigilante, siempre protector, a veces demasiado, como si nunca hubiera salido de la guerra, como si viviera en guardia eterna, pero gracias a él, pudimos vivir sin miedo de que la verdad saliera a la luz. Yo envejecí, mis manos se arrugaron, mis pasos se hicieron lentos, pero dentro de mí la llama seguía viva, cada cumpleaños de Sofía, cada Navidad, cada risa en la mesa, era un recordatorio de que el precio que pagué, el precio de un alma manchada de sangre, valió la pena. Y sin embargo, en las noches solitarias, cuando la casa dormía, me quedaba despierta mirando la oscuridad, escuchando mi respiración entrecortada, preguntándome si algún día él volvería en sueños para reclamarme, si algún día alguien tocaría la puerta para decirme que sabían la verdad. La resolución no era paz, era una cuerda floja, un equilibrio frágil entre alivio y culpa, entre amor y miedo, pero era mi vida, nuestra vida, la que construimos sobre las ruinas del monstruo. Y cada vez que Sofía me abrazaba, cada vez que Diego me decía que todo estaba bien, entendía que el final había valido la pena. Porque Antonio ya no estaba, porque su sombra se había borrado, porque la casa que fue prisión se convirtió en refugio, porque a pesar de la culpa, a pesar del peso en mi conciencia, yo había ganado, había salvado lo que más amaba, y eso era lo único que importaba. Han pasado muchos años, mi cabello es blanco, mis manos tiemblan cuando sostengo la taza de café, mis pasos son lentos,
pero mi memoria sigue viva, a veces demasiado viva. Cierro los ojos y veo escenas como si hubieran ocurrido ayer, escucho la risa de Sofía, veo los ojos serios de Diego, y siento el eco de lo que hice. Yo era una mujer común, una esposa más, una madre que intentaba sobrevivir en silencio. No nací valiente, no nací fuerte, la vida me empujó, la vida me obligó a decidir, y un día tuve que elegir entre la obediencia y la protección, entre quedarme callada y salvar lo que más amaba. Elegí el camino más oscuro, elegí manchar mis manos, elegí cargar con un secreto que nunca conté a nadie, hasta ahora, y mientras lo digo siento que cada palabra me arranca un peso, pero también me deja desnuda, expuesta, porque sé que al contar la verdad, algunos me juzgarán, otros me entenderán, pero nadie podrá ignorar lo que significa. Yo me convertí en asesina, sí, asesina, esa palabra me acompaña cada noche, aunque lo hice para salvar, aunque lo hice para romper una cadena de violencia, aunque lo hice porque ya no había otra salida, la palabra sigue ahí, pegada a mi piel como una cicatriz. Muchas veces me pregunté si Dios me perdonó, si la Virgen me miró esa noche y apartó el rostro, si acaso en el día de mi muerte tendré que enfrentarme de nuevo a él, a Antonio, mirarlo a los ojos en la eternidad y escuchar su risa podrida. No tengo la respuesta. Lo único que tengo son los frutos de mi decisión. Sofía creció libre, con miedo al principio, con pesadillas, pero con amor, con ternura, con apoyo, y el amor la curó, el amor la hizo fuerte. Ahora lucha por otros niños, les da voz, levanta la frente con valor, y cada vez que la veo hablar en público, con esa firmeza, con esa pasión, pienso que cada minuto de culpa valió la pena. Diego también cambió, ya no es solo mi hijo, es mi guardián, mi cómplice, mi sostén. Él carga conmigo este secreto, y sé que a veces lo pesa más de lo que admite, pero también sé que no se arrepiente, porque en sus ojos aún veo el niño que me decía mamá protégeme, y el hombre que me dijo mamá yo te ayudo a acabar con esto. Y yo sigo aquí, envejeciendo, recordando, y preguntándome, ¿ustedes qué harían, ustedes que me escuchan ahora, si hubieran estado en mi lugar, con una niña inocente en peligro, con la sombra del mal dentro de su propia casa? ¿Habrían esperado que la ley actuara? ¿Habrían tenido fe en un sistema corrupto? ¿O habrían hecho lo mismo que yo? Yo sé que algunos dirán que hay que confiar en la justicia, que nadie tiene derecho a matar, que 2 errores no hacen un acierto, y tal vez tengan razón, pero díganme, ¿qué justicia habría salvado a Sofía en 3 días? ¿Qué juez habría movido un dedo en un barrio donde la policía solo sirve al dinero? ¿Qué abogado habría tenido tiempo de detener a un monstruo con amigos poderosos? Yo no defiendo lo que hice, no lo glorifico, no lo aconsejo, solo lo cuento porque quiero que entiendan que a veces la vida te arrincona, te lleva a un callejón sin salida, y ahí, en la oscuridad, uno decide si se deja morir o si pelea con las uñas. Y yo peleé con lo único que tenía, con la astucia de una mujer ignorada, con la rabia acumulada de una vida de golpes, con el amor de una abuela que no iba a permitir que se repitiera la historia. Ahora me siento frente a ustedes, me expongo, me desnudo con palabras, y les pregunto, ¿qué opinan? ¿Me juzgan? ¿Me entienden? ¿Creen que soy culpable? ¿Creen que fui valiente? ¿Creen que la justicia a veces tiene que venir de manos manchadas? Escriban lo que piensan, quiero leerlos, quiero saber qué sienten al escucharme, porque esta historia no es solo mía, es de muchas mujeres, de muchas madres, de muchas abuelas, que callan, que aguantan, que sufren, y que a veces, un día, deciden que ya basta. Tal vez ustedes conocen a alguien como yo, tal vez ustedes mismos han sentido esa rabia, esa impotencia, tal vez en su barrio, en su familia o en su historia, han visto al monstruo, y han deseado enfrentarlo.
Si algo quiero dejarles hoy, es que no se callen, que no esperen a que alguien más actúe, que no permitan que el mal se esconda detrás de la apariencia de una familia perfecta. Hablen, denuncien, protejan, aunque tiemblen, aunque teman, porque callar es dejar que los monstruos sigan creciendo. Yo callé demasiado tiempo, y ese silencio me costó caro, me costó mi alma. No quiero que nadie más viva con este peso. Y si llegaron hasta aquí, si me escucharon hasta el final, les agradezco con todo mi corazón, porque me dieron voz, porque por fin conté lo que oculté tantos años. Ahora les pido, suscríbanse, sí, suscríbanse para seguir escuchando historias como la mía, historias que duelen, que incomodan, pero que también sanan, porque al contarlas, al compartirlas, nos damos cuenta de que no estamos solos. Dejen un comentario, díganme qué hubieran hecho ustedes, quiero leer sus palabras, quiero sentir su presencia. Y nunca lo olviden, el mal puede esconderse en cualquier casa, en cualquier sonrisa, en cualquier abrazo, pero también el amor puede ser más fuerte, más astuto, más salvaje, y cuando se defiende lo que se ama, una mujer puede convertirse en todo, incluso en lo que nunca imaginó. Yo lo sé, porque yo lo viví, porque yo lo hice, porque yo soy Rosa, y esta es mi verdad.